Buenas noches, hermanos y amigos que nos están viendo en esta ocasión. Sean todos bienvenidos a este pequeño compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Oremos para encomendarnos al Señor en esta noche. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos das cada día, porque tu bondad nunca falla, Dios, porque tu gracia es para con nosotros. Gracias te damos, por lo tanto, por todas tus misericordias para con nosotros, que constantemente renuevas, que nos sustentas, con las cuales, Señor, nosotros somos llenos de ti, gracias a las cuales, Señor, podemos seguir viviendo, podemos seguir alimentando nuestro cuerpo físico y también, Señor, nuestro espíritu, para edificación y para gloria tuya, porque tú eres Dios bueno y santo, Dios justo, fiel y verdadero, en quien no hay mentira y no hay engaño. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, por favor. Enséñanos en esta ocasión tu palabra, que seamos llenos de tu palabra, que tu palabra obre en nosotros y que a través de ella nos alimentes, nos nutras y nos enseñes. Perdona todos nuestros pecados con los cuales venimos delante de ti. Perdónanos, Señor, no por nosotros, sino por la obra de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Ayuda, Señor, ayuda a nuestro espíritu, ayuda a nuestra mente, a nuestro ser. Enséñanos a serte fiel a ti. Que todo lo que somos, decimos y hacemos sea para gloria tuya, Dios, para alabarte, para exaltarte, para glorificarte. Guíanos en este momento en tu palabra, para que no hablemos necedad de nuestro vano corazón, sino, Señor, para que hablemos lo que dice tu palabra, como es en verdad tu palabra, palabra de Dios. Gracias, Padre bueno, gracias te damos y a ti nos encomendamos en el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos están viendo en esta noche, como ustedes saben, Marcos en su Evangelio nos ha hablado ya acerca de quién es el Rey Jesús. Él nos viene a mostrar quién es Jesús y nos dice que Él es ese Rey que ha sido prometido desde antaño, pero que no es solamente un Rey cualquiera, sino que es el Rey que es por sobre todo nombre, que no es un Rey como los reyes de este mundo que les gusta enseñorearse sobre las demás personas, sino que es un Rey que vino a servir. Es un Rey que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros hemos visto a lo largo de este Evangelio, en el capítulo 1 y 2 que hemos visto, cómo el Señor posee una autoridad digna de un Rey, autoridad que fue demostrada, aún testificada por el Padre y por el Espíritu Santo el día de su bautismo, y que aún los humanos y aún los espíritus inmundos reconocían al verle a Él como Señor, como el Todopoderoso, como aquel que es Dios mismo. Entonces vemos cómo su autoridad, que es reconocida por todos, es una autoridad que es incomparable con la de nadie, con la que ninguna otra persona o ser humano o criatura posea. Nadie posee una autoridad como la del Rey. La autoridad del Rey es absoluta porque es la autoridad de Dios mismo. Es una autoridad que es incomparable, una autoridad que no puede ser como la de los seres humanos, que es falible, una autoridad que no permite
que nada ocurra sin su permiso, sin su supervisión, y que le da el control absoluto total sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Vemos que Él con esa autoridad lo que hace es ayudar a los necesitados, pero no solo a los necesitados por causa del dinero o por causa de la enfermedad, sino a los necesitados por causa del pecado. Porque Él sabe muy bien que el problema de todos los seres humanos radica en el pecado que habita en nuestros corazones, porque nuestro corazón está lleno de pecado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, nos enseña la palabra de Dios. Ese es nuestro corazón, que es engañoso y perverso, y de ese corazón pecaminoso es que el Señor viene a librarnos. Por eso su mensaje no era: yo he venido a traerles prosperidad económica y salud, acabando con toda enfermedad. No, su mensaje era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del Rey, que debían arrepentirse y convertirse de su vida de pecado, de una vida siguiendo lo que su corazón pecaminoso les dice, a una vida que agrade a Dios, porque el reino de Dios había llegado. ¿Y cómo los encontraría a ellos cuando el reino hubiese llegado? ¿Cómo los encontraría? ¿Haciendo su voluntad o haciendo lo que su corazón engañoso les decía? Entonces vemos que todas las cosas que el rey hacía iban en pos de esto. El rey no vino a acabar con las enfermedades. Como ya hemos dicho antes, si ese fuera su propósito, no existirían enfermedades. No existiría el coronavirus, nada de eso. Todo eso es consecuencia del pecado. Esa es la causa de todas las enfermedades. Por eso, aunque el rey sanó a muchas personas y aún resucitó muertos, no sanó a todo el mundo. Tampoco acabó con todas las enfermedades, ni resucitó a todos los muertos, sino que esto simplemente era una evidencia de que Él era quien tenía el poder de salvarnos del verdadero enemigo, del pecado, del pecado. Esa es la evidencia de Él. Por eso la prioridad en su ministerio era la predicación de su evangelio. La prioridad nunca fue hacer milagros. Los milagros eran actos de su misericordia que evidenciaban quién era Él, pero que no era su propósito. Y esto, el que el Señor hablara tan tajantemente en contra del pecado, era algo que no le gustaba a los religiosos de su tiempo, porque los religiosos de su tiempo tenían una idea diferente del pecado. Ellos pensaban que el pecado era aquello que iba en contra de las reglas que ellos mismos habían inventado. Pero el Señor, con lo que Él está diciendo y haciendo, demostraba a ellos que el pecado era lo que iba en contra de la palabra de Dios. Aquello que iba en contra de la palabra de Dios, eso es el pecado. El pecado no es ir en contra de tradiciones o costumbres que la gente se inventó. Es ir en contra de lo que Dios ha dictaminado en su palabra. Pero los religiosos no entienden esto. Ellos ven, está atacando a mi religión con lo que está diciendo y haciendo. Por lo tanto, es un pecador. Esto era lo que ellos pensaban del rey. Por eso sí, se escandalizaban cuando veía que el rey dejaba que sus discípulos no siguieran las tradiciones y costumbres que ellos habían inventado, como lo de ayunar, o, como en este caso, lo de trabajar en día de reposo. Ahora, la ley de Dios no tenía que ver con, no prohibía lo del no tenía que ver, no prohibía el trabajo en la forma en la que ellos lo estaban haciendo, porque el problema no era el asunto del trabajo, que no se debe trabajar en día de reposo porque es día de reposo, sino el problema en que radicaba en todos los añadidos que ellos le habían hecho a la ley de Dios, indicando que era trabajo y que no. Y según ellos, el arrancar espigas era trabajo, y que ellos buscaran algo que comer en el día del Señor era trabajo, aunque en realidad simplemente estaban arrancando comida que estaba por allí en el camino. Es en este contexto cuando los fariseos atacan al Señor con esa pregunta de por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo, y Él les contesta con un ejemplo, demostrándoles lo que el rey David había hecho en el día de reposo y cómo eso no le fue contado como pecado, porque aunque eso
debería considerar algo que no es lícito hacer en el día de reposo, era algo que daba gloria a Dios, porque procuraba el bienestar del ser humano, porque procuraba la prevalencia de la vida del ser humano. Es decir, procuraba cumplir uno de los 10 mandamientos de Dios: no matarás. Para ayudar a estas personas, el sacerdote del relato del rey David estaba dando gloria a Dios. Pero eso no es todo la respuesta que el Señor le da a los religiosos. No. Vamos a ver qué dicen los versículos 27 y 28, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con estas palabras, el Señor Jesús lo que le está diciendo a los religiosos es: ¿cuál es el propósito original del día de reposo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no al revés. Y no al revés. Es decir, pensemos en esto. Tú quieres leer la Biblia, quieres orar a Dios, quieres ayudar a los necesitados, quieres hacer muchas cosas que den gloria a Dios, pero también tienes que trabajar y tienes una familia que mantener. Tienes muchas cosas que debes hacer día a día para el sustento de tu hogar. Entonces, no vas a tener mucho tiempo para dedicarle a Dios. Que sí, todos los días debemos tener un tiempo especial para dedicárselo a Dios. De una forma u otra debemos sacarlo. Pero es solo una pequeña porción de nuestro día, es solo una pequeña porción de nuestro tiempo, el que podemos dedicarle a Dios en nuestro diario día, en nuestro diario vivir, a causa de todas las cosas que tenemos que hacer. Por eso Dios instituyó un día en particular. Dios instituyó un día en el cual pudieras cesar de todas tus otras actividades, de todas las otras cosas que hay que hacer a lo largo de la semana, para que puedas dedicarte a Él, para que puedas dedicarte completamente a hacerlo todo para Él. Un día especial para Dios. De manera que este día serviría para que reposes de todas tus otras actividades, de manera que tengas un descanso físico, pero también para que al hacerlo, al tener este día de reposo de todas sus otras actividades, puedas tener un día de edificación, un día en el cual puedas acercarte a Dios plenamente, sin estorbos, sin tener que andar afanado ni preocupado por otras cosas, sino que puedas dedicarte única y exclusivamente a hacer lo que a Dios le agrada. Ese día en particular es el día de reposo que el Señor instituyó. Es el día de reposo que el Señor instituyó en un principio, cuando creó todas las cosas. En 6 días creó Jehová los cielos y la tierra, pero el 7º día reposó. Y vemos cómo ese día Él reposó de sus actividades, cesó de su actividad creadora para dedicarse a aquello, a deleitarse, en aquello que le deleitaba. Aquí tenemos entonces un día en el cual nosotros podemos cesar de todas nuestras actividades rutinarias para deleitarnos en Dios. De manera que el día de reposo era un día que debía ser en beneficio del hombre, daba un descanso físico y promovía un crecimiento espiritual. Era un día que es en beneficio del ser humano. Por eso nos dice el Señor Jesús, el día de reposo fue hecho para el hombre, para el beneficio del ser humano. Dios instituyó este día de reposo, no al revés. El ser humano no fue creado para cumplir el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para beneficio del ser humano, para dar gloria a Dios en ese día. Esto era algo que chocaba en gran manera con los religiosos, porque ¿qué decían ellos? Hay que guardar el día de reposo, y para guardar el día de reposo hay que hacer esto y aquello. Es decir, ellos tenían una lista de todo lo que debía hacerse y de qué forma debía hacerse. De manera que si no hacían todo lo que ellos estipulaban, no lo hacían. Mucho más allá de lo que Dios había estipulado aún en el Antiguo Testamento, añadiendo costumbres y tradiciones que Dios no había dicho. Al hacer esto, ellos, los religiosos, estaban violando el día de reposo.
porque estaban añadiendo una carga que Dios no había estipulado. Es decir, el día de reposo es un día en el cual debes deleitarte en Dios. Pero ellos decían, debes hacer esto, debes hacer aquello, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto tampoco. Pero no era porque la persona sintiera un deseo voluntario de hacer o no hacer, sino porque se veía obligado por lo que ellos decían. De manera que este acto legalista se volvía una carga para las personas, se volvía una carga para todas las personas, porque era una carga muy grande para ellos, era una carga que les impedía deleitarse en el día de reposo, de manera que el día de reposo se volvía un fastidio y decían otra vez el día de reposo, entonces no podré trabajar, entonces no podré hacer esto, ni podré hacer lo otro. No era un día que ellos pudieran disfrutar en el Señor, de manera que era una carga terrible y que iba totalmente en contrario de lo que el Señor había dispuesto en un principio para el día de reposo. En Mateo 12:7, que es el texto paralelo al que estamos leyendo en Marcos, el Señor también dijo a los fariseos, y si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El Señor en Mateo cita a Oseas 6:6, de manera que les está diciendo que el día del Señor es un día de misericordia, que es un día en el cual Dios nos extiende a nosotros su misericordia, dándonos un día en especial para nuestro beneficio. Pero ellos lo habían vuelto en un día de trabajo más, un día de trabajo mucho peor. Al hacer esto, ellos eran los que estaban quebrantando el día de reposo, como ya habíamos dicho. Eran los fariseos, eran los religiosos quienes con su legalismo estaban quebrantando el día de reposo, pues estaban forzando a las personas a que trabajaran, trabajando, haciendo lo que ellos decían. Se había vuelto una carga, se había vuelto una carga. De manera que esto que ellos estaban haciendo era una completa violación al día de reposo, y el Señor se los estaba diciendo. De manera que con lo que Él les está diciendo, básicamente está pisoteando todas sus costumbres y tradiciones, está imponiéndose por sobre ellos, y esto es algo que a ellos no les gustaría de ninguna manera, porque exponía claramente su necedad y lo alejados que ellos estaban de Dios, y lo alejados que estos religiosos se encontraban de Dios. Y si esto no fuera suficiente, en el versículo 28, el Señor agrava aún más la relación que Él tiene con los fariseos, al decirle una verdad aún mucho más grande. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sin advertencias y sin excusas, el Señor Jesús, el Rey Jesús, se declaraba a sí mismo como aquel que tiene autoridad sobre el día de reposo. Esto es algo que encaja perfectamente, por lo menos si leemos en Mateo, el texto paralelo, Mateo 12:6, Él dijo, uno mayor que el templo está aquí. Es decir, que había uno mayor que el templo. El templo simbolizaba la presencia de Dios. Está diciendo, uno que simboliza aún más la presencia de Dios, porque es Dios, está aquí. Bueno, y ahora Él está declarando que Él es el Señor del día de reposo. Es decir, Él es el Rey, el autor, el creador del día de reposo. Y esto es así. El Señor Jesús es el creador del día de reposo, porque Él es Dios. En Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el Verbo, como nosotros sabemos, el Verbo era Cristo. El Verbo era el Rey Jesús que se encarnó como uno de nosotros, como un ser humano. Sin Él nada fue hecho. Eso quiere decir que sin Él el día de reposo no fue hecho. Es decir, Él también fue creador del día de reposo. Y Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre.
¿Qué quiere decir él con eso de el Hijo del Hombre? Bueno, esta expresión aparece por primera vez en Daniel 7, del 13 al 14. Veámoslo un momento, dice: miraba yo en la visión de noche, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El título El Hijo del Hombre, cuando Daniel dice el Hijo del Hombre, vi a uno como Hijo del Hombre, se refiere a un ser humano, es decir, vi a un ser humano. Pero para los judíos, esa expresión Hijo de Hombre, que significaba o que quería decir originalmente ser humano, se había vuelto algo que tipificaba a esta persona de la que están hablando específicamente en Daniel, a ese que le ha dado dominio, gloria y reino. Este era el Mesías. Es decir, el título Hijo de Hombre era una forma en la cual los judíos se referían al Mesías. Y que él diga de esta forma que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, está diciendo que el Hijo del Hombre es el Mesías. Está diciendo que como él está diciendo eso, él es el Hijo del Hombre. De manera que esto era algo que iba aún más allá de la autoridad de ellos, porque ellos cuando afirmaban algo lo hacían en base a otros rabinos, a otros judíos. Pero el Señor aquí estaba declarándose a sí mismo como el autor definitivo del día de reposo, como el Hijo del Hombre, como Dios mismo, como Dios en carne humana. Así vemos cómo él contrarió por completo a los fariseos, los cuales se enorgullecían de sus obras, porque decían: nosotros guardamos el día de reposo, nosotros hacemos esto y aquello, y esto y aquello otro no lo hacemos. Nosotros sí guardamos el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos hacían obras, habían cosas que ellos hacían para guardar el día de reposo, y por hacer esas cosas ya pensaban que guardaban el día de reposo. Pero el rey se caracterizaba por su gracia, por su misericordia, porque él ayudaba a las personas, porque mostraba interés en ellas. Él ejemplificó el verdadero propósito del día de reposo, mientras que ellos lo habían convertido en una tarea ingrata y vil, una tarea que volvía una molestia para ellos mismos y para quienes querían seguir el día de reposo. Según los fariseos, al ellos añadirle todas estas interpretaciones de lo que debía hacerse en el día de reposo, ellos básicamente se creían señores del día de reposo, es decir, se creían que tenían la capacidad para hacer en el día de reposo lo que ellos decían, porque ellos eran los intérpretes de la ley. Pero cuando el Señor Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, Él se coloca a sí mismo por encima de ellos. Está diciéndoles: yo creé el día de reposo y yo puedo decidir qué se hace en él o no. Yo soy Señor por sobre ese día. Yo soy Señor del día de reposo. Eso era algo que claramente no le gustaría a los fariseos, porque era básicamente una declaración abierta de guerra contra ellos. El Señor fue tajante y no tuvo miedo de hablar a estas personas. No pensó en que se fueran a ofender o cómo esto fuera a afectarles, sino que Él fue claro. Lo importante es la palabra de Dios, y Él se propuso darle gloria a Dios haciendo lo que es correcto delante de Dios. De manera que cuando nosotros querramos agradar al Señor, debemos hacerlo todo como Él lo hizo, para agradar al Señor. Debemos guardar el día de reposo, en nuestro caso, el día del Señor, porque Él es Señor del día de reposo. El día del Señor debemos guardarlo de una manera que le agrade a Dios, de una manera que le dé gloria a Dios, de manera que no es una carga ni para nosotros ni para otras personas. Debe ser un día en el cual descansemos de nuestras actividades físicas y busquemos a Dios, Es un día en el cual podamos deleitarnos en Dios,
porque ciertamente todas las semanas tenemos muchas cosas que hacer, tenemos ocupaciones aquí y allá, y tantas ocupaciones y tantas cosas que hay que hacer, que nosotros tenemos que hacer, nos limitan en nuestra adoración a Dios. Pero este es un día en el cual podemos deleitarnos en Dios. No puede ser una carga, no puede ser una carga diciendo, ay, entonces ahora no puedo hacer esto y tengo que hacer lo otro, sino que es un día en el cual digo, por fin puedo dedicarme completamente a mi Dios. Por fin puedo dedicarme completamente a mi Dios. Por fin puedo buscar a Dios como yo quiero. De manera que para nosotros, para los que amamos a Dios, porque el día de reposo se vuelve una carga para nosotros, si nosotros no amamos a Dios, ¿para qué quiero yo dedicarme a un Dios al que no amo? Pero si yo amo a Dios, el día de reposo es para mí algo que yo anhelo con todo mi corazón. Es algo que estoy contando los días y las semanas y digo, ya hoy es viernes, solo falta este día y el día de mañana y ya casi llega el día de reposo y podré dedicarme por completo a Dios. Es un día que yo anhelo, es un día que yo espero, porque es un día en el cual podré dedicarme por completo a la persona que digo que amo, que es Dios. De hecho, debería examinarme a mí mismo si guardar el día de reposo es una carga para mí. En realidad estoy amando a Dios como digo que lo amo. Y si no es así, entonces he de arrepentirme y buscar a Dios. He de arrepentirme y buscar a Dios para que Él me dé su amor. Un amor genuino hacia Él. Entonces yo no veré el día de reposo como una carga, sino como un día en el cual yo podré deleitarme en mi Señor, en mi Rey, en mi Salvador, en mi Cristo. Tengamos mucho cuidado con esto. No podemos imponer nuestra manera de pensar a otros y decirle debes hacer esto o aquello, sino que debe ser una expresión genuina de nuestro amor hacia Dios, porque de lo contrario terminaríamos haciendo lo mismo que los religiosos, lo mismo que los fariseos. Es un acto espontáneo de un corazón que ama a Dios, que se siente agradecido para con Él, porque lo reconoce a Él como el Señor del día de reposo, como aquel que tiene autoridad sobre ese día. Y entonces nosotros le dedicamos ese día a Él, a nuestro Rey Jesús. Ese es el verdadero deleite del cristiano, el verdadero deleite de un corazón que agrada, que ama a Dios, busca agradarle con todo lo que es, que busca y anhela cualquier momento que pueda acercarse a Él. Oremos. Bendito Dios y Rey eterno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos das. Perdona todos nuestros pecados y nuestras culpas. Enséñanos a hacer tu voluntad. Padre, si no te amamos, enséñanos a amarte genuinamente, para que así el día de reposo, el día del Señor para nosotros, no sea una carga. No sea una carga pesada que hemos de llevar, que debemos de cumplir. Que no lo hagamos por religión, sino que lo hagamos por amor a ti. Es un día en el cual podamos desligarnos de todo aquello que nos ata a lo largo de la semana para unirnos completamente a ti. Que podamos guardar todo el día del Señor para ti, Dios, para tu gloria, para tu honra, Padre. Que no sea simplemente el momento en el cual nos reunimos como iglesia, que es parte del día del Señor. Que no sea solamente eso, sino que sea en la totalidad este día, un día en el cual nosotros podamos deleitarnos en ti, un día en el cual nosotros podamos deleitarnos en ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Un día que sea para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación. Guárdanos de todo lo malo, líbranos de toda iniquidad. Enséñanos pues, oh Señor, a hacer tu voluntad. Que nuestra vida entera sea para ti. Que todo lo que somos, decimos y hacemos sea para tu gloria, Padre. Que nuestro amor por ti crezca. Enséñanos a amarte cada día más y más, oh Señor, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. A ti nos encomendamos para que seas tú quien nos dirija, Señor nuestro y Dios nuestro, Salvador Cristo.
A ti nos encomendamos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo en esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.